Catecismo de Heidelberg, pregunta 12. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Entonces llegamos a buscar entender bíblicamente qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia redentora para reconciliarnos a Él. Ya entendemos quiénes somos nosotros, bíblicamente hablando, quién es el hombre a los ojos de Dios. Como no damos la talla, no importa dónde nos pongan, como Dios no es el culpable de eso. Y nos terminamos preguntando, ¿quién puede librarnos de esto? Y empezamos entendiendo que Dios es justo y que por lo tanto el humano, el hombre que fue el que trajo el pecado al mundo, tiene que pagar por el pecado. Y el hombre que es pecador no puede pagar por otros. Es decir, necesitamos a un hombre que pague por nuestro lugar, pero él no puede ser pecador como nosotros porque no puede pagar. Si ya es pecador, ya tiene una condena establecida. Eso ya lo vimos. Tanto temporal como eterna, lo dice acá la pregunta anteriormente. Necesitamos a un hombre que no peque. Entonces tenemos que entender eso. ¿Cómo así que la misma naturaleza humana que pecó tiene que pagar por el pecado? Vamos a Génesis. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dijo, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del mal no deberás comer. El día que lo comas ciertamente morirás. Entonces ya tenemos en Adán, en el primer hombre, la responsabilidad. Ya vimos el pecado original, ya vemos cómo el pecado original se transfiere, ya vemos cómo nosotros pecamos más allá del pecado original. Y ahora la pregunta es, ¿cómo arreglamos esto? Y tiene que haber un hombre obediente, un hombre que no haya comido el fruto del conocimiento del bien y del mal. Tiene que haber un hombre que no haya cedido a la tentación y a los placeres del pecado, poniéndonos en el lugar de Dios y diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se puede vivir fuera de la revelación divina, fuera de la instrucción buena de Dios. Así como un hombre trajo el pecado al mundo, tiene que haber un hombre que nos rescate del pecado. Éxodo 23:7 lo dice: mantente al margen de cuestiones fraudulentas, no le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no observo el malvado. Lo vimos en este pasaje, en respuestas anteriores, y lo volvemos a resaltar. Él no va a absorber al malvado. Él no simplemente va a hacer el ojo suelto, no va a voltear la cara, no va a simular que nada pasó, no va a mentir, no va a retroceder a su justicia solo por que su creación es bonita, solo porque es una bonita creación. Él no nos necesita a nosotros, nosotros a Él. Él no nos atacó a nosotros, Él no se rebeló contra nosotros, nosotros contra Él. Y Él no nos va a absolver así como así. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir ese proverbio en Israel. Esto es algo que la gente decía en el exilio. Esto es culpa de nuestros papás. Nosotros ahora sufrimos las consecuencias del pecado de nuestros padres, pero es como si no fuera nuestro pecado. El mismo Dios se encargó y se encargará a lo largo de la historia que la gente no crea así. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Es decir, acá Dios no está siendo arbitrario y castigando a los hijos solo porque los padres pecaron. Todo el que peque morirá, y eso nos devuelve a Génesis 2, 15 y 17. El día que él coma ciertamente morirás. Acá tenemos la misma realidad. El pecado trae muerte y todos pecamos. Es decir, alguien que muere y que va a cargar con la consecuencia tanto temporal como eterna, que es la muerte última, la segunda muerte, no puede pagar ni por sí mismo, mucho menos por alguien más.
Mateo 5, 25 y 26 nos lo dice. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Es decir, tenemos que ser reconciliados antes de llegar al juez. Si no somos reconciliados, si no somos representados y perdonados, vamos a tener que pagar hasta el último centavo. Vamos a tener que pagar el juicio justo por todo lo que hemos hecho en nuestra rebeldía y desobediencia contra Dios. Es decir, ya entendemos, Dios es justo y ahora necesitamos un hombre que pague por nosotros. Un hombre ya nos representó y nosotros representados en él trajimos la muerte al mundo. Y ahora nosotros pecamos todo el tiempo. No podemos escapar porque merecemos la condena. Ahora nos queda la realidad. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder por eso. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y ya veremos quién es este que Dios envió. Pero tenemos que entender que si no fuera condición semejante a nuestra condición de pecadores, si no fuera alguien humano que se ofreciera en sacrificio por el pecado, no habría paga justa por el pecado. El pecado se condena en la naturaleza humana porque el pecado fue traído por la naturaleza humana a este mundo. Y la única forma de que las justas demandas de la ley se cumplan es que ese hombre que nos represente venga y pague por nosotros. No nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7, 26 y 27. Y aunque tenemos la gloriosa realidad de la obra de Cristo, entendemos algo muy importante, y es el sistema sacrificial fue diseñado para entender que nosotros no podemos pagar por el pecado, que los animales que sacrificamos no pueden pagar por el pecado. Tiene que haber un verdadero y último sacrificio. Desde Abel hasta Jesús, especialmente cuando llega la ley y Moisés y todo el código de santidad y todos los rituales sacrificiales, en especial el sacrificio diario y también el sacrificio anual, todos los años tenía que suceder y todos los días tenía que suceder. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pecando. No importa qué tan misericordioso sea Dios con nosotros, pecamos y pecamos y pecamos, y no importa qué tantos animales sacrifiquemos. Ese no era el camino, esa era solo la sombra, la señal que apuntaba al verdadero y último sacrificio. Lo que significa que necesitamos un sacrificio último. Necesitamos a un hombre que nos represente y no puede ser pecador como nosotros, porque si no sería como un sumo sacerdote que paga primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Es decir, el sumo sacerdote, el que representa al pueblo de Dios, el que representa a Israel, no puede absolver a la gente sus pecados, no puede perdonarle los pecados, no puede limpiarle los pecados. Él necesita tanto perdón como ellos, y todos esos sacrificios día tras día son una señal de que esta no es la forma. Que necesitamos a un hombre, un ser humano, varón, que nos represente como Adán nos representó. Y solo así podremos ser librados de la condena que merecemos.